que si quieres puedes ir compartiendo ya la pantalla mientras yo voy presentándote, y le pediré por favor a la doctora Morosegre que silencie ya el micro para que no se nos solapen, por favor. Y como decía, voy presentando al doctor Ignacio Galán. Es doctor por la Universidad de Oviedo con la tesis a Llengua Asturiana en el franquismo. Tengo un máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento na UOC, grado en Periodismo por la UDIMA, especialista en asturiano en el máster de profesorado, diplomado en Turismo y especialista en Gestión Cultural por la Universidad de Oviedo. Trabajó en medios como la cadena SER, Onda, Penés, Astur News. Desde 2007 presenta programas en la TPA, como xente da casa, y el recién Mundo Sudreru en la TPA también. Del 2012 a 2019 fue presidente de la ONG Iniciativa Pol Asturiano, lo que compaginó con la dirección de la revista literaria Formientu. El trabajo como profesor de los cursos sector cultural a más de otras series profesionales, culturales y reivindicativas. Desde 2016 ejerce como profesor de lengua asturiana y literatura en esos institutos. En 2017 puso en marcha Cuatro Gotes Producciones, donde dirige proyectos como la plataforma de youtubers en asturiano Play Presta. Ya me perdonaréis también mi acento basura hablando en asturiano, yo lo intento con todo el amor del mundo, que nadie me rilla, con todo el cariño lo hacemos. De la misma manera que con la doctora Moros Negre, comienzo recomendándoos una lectura del doctor Ignacio Galán, que aparte viene, y lo vuelvo a hilar con las clases, estamos hablando del peligro de la extinción digital, de la diglosia digital con las lenguas minoritarias y minorizadas, y justo el doctor Galán tiene un trabajo que se llama El asturiano y las nuevas tecnologías, datos de una encuesta de usos lingüísticos. Os pasaré el link por ahí, y habla justo de lo que hemos estado hablando de la diglosia digital o no, en este caso con el asturiano. Con ello le doy paso al profesor, yo ya me silencio, y ya, por favor, muchísimas gracias, Ignacio, again, porque Ignacio ya está, es la tercera vez que aparece en el seminario, en las clases de sociolingüística del año pasado también nos dio una charla, así que otro amor de persona que siempre nos dice que sea todo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias, vosotros sí que sois un amor. Buen día, buenos días, vos días, buen día, egunon, buenos días. De mano, quiero daros las gracias al equipo que entama este segundo Seminario Internacional de Sociolingüística. Bueno, pues enviando vos un saludo muy fuerte, en especial pues a María y a Esther, que conseguisteis hacer un programa atractivo y además después dais una muy buena difusión en redes que fixo que teamos aquí juntos pues falando de sociolingüística con un público valluroso muy variado, y creo que además proveniente de casi que todos los continentes. Una de las consecuencias positivas de este anuncio, ¿no?, que fue la rápida adaptación de estos eventos a las circunstancias y la mayor accesibilidad para el público, como ya expresaba esta mañana el decano Juan Mesa. O sea que, bueno, yo intento mirar también siempre para las cosas positivas en cada circunstancia. Igual ya cosa de ser falante de una lengua minorizada. Bien, falar de estandarización y importante para todos los lingües. Vayan, por Dios. No sé si se está viendo bien la diapositiva. Ahí, mejor. Bien, falar de estandarización, decía, y importante para todos los lingües, siempre lo fue, pero con la generalización de la alfabetización entre las sociedades y más tarde con el exposure de las tecnologías de la comunicación, y evidente que este proceso de estandarización fíxose imprescindible para la presencia de los lingües en estos ámbitos. Además, en especial en el caso de las lingües minorizadas como el asturiano, para ellos la estandarización no llena más una necesidad para adaptarse a los tiempos, y una clave sin la que el idioma tiene en tan más difícil, yo diría casi imposible, la supervivencia, porque es la base para poder desenvolver un sistema educativo, para poder poner en marcha medios de comunicación. Y es por ello que una de las esmoliciones principales de los movimientos de reivindicación lingüística del nuestro entorno fue y contar con instituciones académicas que regulen el estándar de la lengua en cuestión, así como buscar un modelo afalladizo y que no genere extrañeza entre los falantes patrimoniales. Esta fue una de las principales reivindicaciones en el movimiento de reivindicación lingüística en Asturias, la de que se creara una Academia de la Lengua Asturiana, cuando a principios de los años 60 del siglo XX arranca lo que se conoce como el Surdimiento, un movimiento cultural, literario y político que sigue en de alguna manera en marcha, trabajando por aquellos objetivos que nos algamaron en ta del todo. Sí, casi la estandarización del idioma asturiano no llega que nuevo, en magar que no se fixera de forma tan planificada y seria,
La estandarización o un modelo estándar de asturiano, dun o outro xeito, existe dende os sentamos de la súa escritura nos textos medievales, allá cuando el romance asturiano foi dixebrándose del llatín. El título da miña conferencia pode parecer pouco coherente con entamar a falar na Edad Media, pois titulou algo así como el proceso de Xovellanos, ilustrado del siglo XVIII hasta Güell, pero bueno, la razón non é outra que vou centrar os esfuerzos del rellato e la reflexión na etapa na que se fai esa estandarización de forma máis consciente, pasando pelas etapas previas deles que, además, outras voces expertas poden falar con mucha máis conocencia que yo, como bueno, unha rápida introducción a la situación previa del idioma. Non vou deixar tampouco de pasar por todos os territorios, mesmo en el Estado español que en el portugués, onde se fala asturiano ou asturionés, para dar unes pingarates de información sobre el estado de la cuestión en cada lugar. Como tengo la aseguranza de que estoy ante un público que conoce, aunque sea de forma, aunque no sea con mucha fondura, la historia y la situación del asturiano, voy a intentar introducir un poco esta cuestión de forma rápida. Bien, el asturiano asturionés, que tiene también el nombre de Mirandés, una comarca portuguesa donde se fala, además de otros locales en la zona del Guión, donde también lo nomen guionés, nombre más recién surgió en círculos académicos, y una lengua románica que xurde en el viejo reino de Asturias, después de Guión, y que se extiende en parte del viejo territorio de ese reino medieval, como se puede ver en el mapa que tengo en este momento en pantalla, juntando también con otros fales sobre los que en este momento está discutida un poco la su adscripción al dominio asturionés, ¿no? El cántabro montañés y el extremeño castúo, que algunos lingüistas adscriben por su grado de castellanización al dominio castellano, mientras otros que comentamos los recuperables para el conjunto asturionés. Bable, y sobre todo en Asturias, nombre que se usó en el escapes altes de la sociedad para llamar al asturiano. Aclaro esto porque hay una de las entruques que siempre me faen sobre Bable, asturiano, etc. Y fue un nombre que col paso del tiempo algamó en algunos sectores un matiz despectivo. Los estudios del ALPI, antes de la guerra, falennos ya de asturiano como el término generalizado para referirse a la lengua propia en Asturias, y así sigue siendo güey entre los falantes, que en algunos casos identifican el término bable en muchas ocasiones como en referencia al asturiano literario o culto. El asturiano proviene evidentemente de la evolución del latín y bien como lingua es frontera al castellano per un llau y al gallego portugués per otro, compartiendo características léxicas, gramaticales y morfosintácticas con una o la otra, o con ninguna de los dos, en otros casos. Por las innovaciones conocidas del castellano frente a otras lenguas románicas, no son pocas las características del asturiano que se abren más al catalán o al aragonés que al castellano en algunos casos. La temprana conquista del territorio del Reino de León por parte de Castilla en 1230 y la introducción del funcionariado castellano falante desde el siglo XV en Asturias van a suponer que el castellano conviva con el asturiano o no tres tones con la otra lengua del reino, el gallego portugués, en estos territorios. Eso condiciona la su evolución sobremanera de magar el siglo XX, que es cuando se produce el retroceso más importante y mucho más acusado en el sur del dominio lingüístico en Guión que en Asturias, pero intenso en todo caso. Muy especialmente desde los años 60 del siglo XX, con la dictadura franquista, la aparición de los medios de comunicación, la generalización del enseño y los movimientos migratorios también que se producen internos. La curta protección con la que cuenta el idioma, que non é oficial nada más na parte portuguesa, que é oficial nada más na parte portuguesa, y con una reconocencia oficial que está muy yoñe de los estándares de oficialidad que conocemos aquí al otro lado de la frontera, fai que en los 45 años caberos, y aunque se dieron pasos importantes sobremanera en Asturias, sigamos viendo un retroceso en el número de falantes, especialmente entre la xente mozo, y un avance en la castellanización del registro. Entre los avances, entre las cosas positivas, pueden destacarse la creación de la asignatura de lengua asturiana y literatura, la puesta en marcha de una potente literatura, escena musical y artística en asturiano, los medios creados en esta lengua o la recuperación de la toponimia tradicional como oficial, entre otros logros. En este momento, además, está a poquis de arrancar la negociación de un estatuto de autonomía nuevo que cuenta con el sofito suficiente para reformar la actual, incluyendo la oficialidad del asturiano y el gallego asturiano en Asturias. Un momento de mucha esperanza. Bien, vamos a hablar ahora de las fases que podemos atopar descritas con acierto por Consuelo Vega en su estudio sobre la ortografía del idioma en los siglos XVIII y XIX. En 1993 publicó este
esta periodización, a la que sumamos una cuarta, tras el paso de los años y la confirmación de que estamos viviendo otro momento histórico en el que la huelga documental que está haciendo esta lengua es más valiosa y diversa que la de otros siglos, recuperando muy a dulces espacios que perdiera ya la Edad Media. Vemos ahí estos periodos del documental del siglo XII al XV, en el que ya era lengua de uso administrativo, no aparece hasta ahora literatura, pero sí inicios de ella en textos castellanizados. Del XV al XVII tenemos un periodo de decadencia, años oscuros, en el que se completa la castellanización documental y por tanto desaparece de la documentación legal, digamos, y tampoco nos llega testimonio literario. Y a partir del siglo XVII tenemos testimonio literario, pero no administrativo, hasta el año 1974 aproximadamente, cuando se produce el movimiento del surdimiento y la progresiva incorporación del asturiano a todo tipo de documentación. Pero vamos a centrarnos en la cuestión de este seminario y vamos a hablar un poco del estándar, ¿no? Cómo era el asturiano, el estándar en el asturiano medieval, una entruga que era de difícil respuesta para unos 30 40 años, pero que los inmensos trabajos de investigación hechos desde la Universidad de Oviedo y la Academia de la Lengua Asturiana en estas décadas ofrecen un importante corpus para el estudio del asturiano en estos dominios. Sí que sí, no es nueva la idea de que en el asturiano medieval, mismo en los textos escritos en Asturias que los redactados después en guión, existe un inicio cada vegada más claro de un estándar de romance asturionés o astur, como propone denominar el profesor Xochivis García Arias. A este modelo, que se espella en documentos como el Fuero Xulgo y otros fueros locales asturianos y leoneses, así como en documentación notarial, ordenanzas de concellos y otros materiales, ya lo que llamó el profesor Lapesa Asturionés General en 1979, explicando cómo la influencia de la norma obetense hizo que ya en los siglos XII al XV los notarios se despegaran progresivamente de rasgos comarcales y locales en pro de los que eran comunes a la mayor parte del dominio astur-leonés. El profesor García Arias explicaba en el entamo a la reedición del Fuero Xulgo de 1994 cómo en el modelo lingüístico de este texto, de gran autor llegar en aquel momento, puede aldobinarse la intención por parte de los responsables del texto de trabajar a la gueta de un estándar medieval, de un modelo de estándar en aquel momento. No voy a pararme en explicar más detalles sobre el estándar de la asturiano medieval, que xurde como en el resto de las lenguas casi de forma natural, por amor de la influencia y el prestigio de la fala local, de los centros de poder de cada momento, que en el caso de Asturias van a acabar recayendo en el centro del territorio y en concreto en la capital, Oviedo, y más tarde en Gion cuando se traslada la corte. Sirva este repás curtio para saber que el asturiano tuvo ya un estándar en la Baja Edad Media como lengua oficial del reino, siempre estonte comines, teniendo en cuenta lo que supone llevar el concepto de lengua oficial a ese momento, pero entendémonos, un uso que se ve frenado por la sustitución paulatina que el castellano va a ejercer en la documentación oficial magar del siglo XV. Va a pasar esta lengua por el periodo oscuro del que falábamos en antes, hasta que después aparecen, eso sí, a pesar de esos años de decadencia, años oscuros, sí que aparecen en algunos textos literarios y sobre todo legales, aparecen construcciones gramaticales y otros elementos asturioneses que se cuelen voluntaria o seguramente más bien involuntariamente entre los textos en castellano. Bien, en 1639 aparece el primer texto literario en asturiano que conocemos. El autor y el prevista era Antón González Reguera, conocido como Antón de Barriguera, y el texto, el pleito entre Oviedo y Mérida por la posesión de las cenices de Santa Olalla. De magar ese momento hasta hoy va a existir de forma continuada una literatura asturiana que va a transmitirse primero per copias manuscritas y después ya en imprenta. Ya pasamos de la transmisión oral a la transmisión escrita y por lo tanto arrancar con procesos de estandarización de alguna manera. El labor de Gaspar Melchor de Xovellanos y el arranque de la historia moderna de la estandarización de la lengua asturiana, de la filología asturiana también. Marca las líneas de los que deben ser los objetivos de estandarización del idioma en los siguientes 2 siglos. Junto a Carlos González Posada y a Francisco de Paula Caveda, Xovellanos intenta poner en marcha la Academia Asturiana de Buenas Letras alrededor de 1790, lo que iba a convertirla en la segunda academia para una lengua del Estado español después de la RAE. Aquellos objetivos de Xovellanos con esta academia quieren escribir una gramática, una ortografía, un glosario etimológico del dialecto de Asturias. Planteaba ya desde el primer momento la idea
de una estandarización completa del asturiano. Del diccionario sabemos que tanto Xovellanos como Francisco de Paula trabajaron en los papeletes que lo deben conformar y que nos lleguen en algunos casos, y que Francisco de Paula y Caveda llegó a redactar un artículo titulado Apuntes y materiales para la formación de un diccionario Bable, en el que elabora la idea de cómo sacar adelante esta primera propuesta de estandarización del idioma. La guerra de la independencia, después, la muerte de Xovellanos, deixen a estos proyectos en sin llegar a completarse. Y es la primera oportunidad perdida para el arranque de un proceso de estandarización del asturiano. Vamos a hablar ahora de las propuestas normativizadores que vamos a topar a lo largo del siglo XIX. Tenemos unos cuantos. Probablemente hay algunos más que podríamos comentar, pero voy a citar los más relevantes. Y voy a hablar de 4 figuras sobre las que vamos a pararnos para hablar de esa cuestión. El primero de ellos, quizá, es el que influyó más en la estandarización y al mismo tiempo haciéndolo de forma menos consciente. Pues hay una reflexión menor en el modelo de asturiano del que se manda. Estoy hablando de Xosé Caveda y Nava, fiu, por cierto, del ya citado Francisco de Paula y Caveda, que trabajaba junto a Xovellanos en aquel primer intento. En 1839 va a solear un trabajo que se convierte en el primer libro impreso en Asturias, la colección de poesías en dialecto asturiano, que es ese libro que veis arriba del título. En ese libro recuelle textos de autores de los siglos XVII y XVIII, gracias a la colección de manuscritos en asturiano que tenía la su familia. En esta esvilla de textos, Caveda y Nava fai una propuesta ortográfica. Failo introduciendo y, digamos, corrigiendo los textos de los autores clásicos y igualándolos y de alguna manera pues dejándolos todos bajo el mismo sistema ortográfico. Introduce en ese momento el sistema de apostrofaciones que triunfó en la tradición posterior y que no aparecía en los manuscritos previos o aparecía de manera muy poco recurrente. Fai también una normativización morfosintáctica, abandonando la palatización de los artículos que aparecían en numerosos autores, moderniza de ellos arcaísmos y crea una grafía para representar el sonido she, hasta entonces representado por de 10 formas gráficas, SH, XH, XU, XX, JX, JG, X, y aquí vemos cómo él crea bueno, esta letra con la diéresis en riba de la she, que hay una propuesta que va a extenderse a lo largo del siglo XIX y ya de forma muy marginal lanzamos del siglo XX, pero que acaba no triunfando por razones tipográficas. Bueno, en aquel momento pues genera dificultades a la hora de imprimirse. Además, en los textos hay también una escolleta léxica, cambia algunos de los escolletes léxicos de los autores por otros, haciendo un cierto camino normativo para la psicografía. El submodelo, en unas normas fixas del TOU, va a convertirse en modelo realmente a lo largo de las décadas siguientes, al ser el libro más importante publicado a lo largo de todo el siglo XIX y que más influencia va a tener por su importancia pues, en muchos niveles, ¿no? Tanto a nivel literario como lingüístico. Hablamos de la siguiente figura, que es Manuel Fernández de Castro, de gran importancia para conocer estos primeros intentos de estandarización del idioma. La propuesta de Fernández de Castro, obispo, surde por una necesidad. El encargo que recibe del príncipe Luciano Bonaparte, que ya se citó esta mañana, sobrín de Napoleón, ese encargo, pues, el de hacer la traducción al asturiano del Evangelio según San Mateo, ya que este hombre dedicó pues, gran parte de los esfuerzos a falar la traducción de distintas lingües y variedades internas de idiomas de este texto, ¿no? Al enfrentarse a aquel texto, Fernández de Castro tuvo el sofito de ellos seminaristas y sacerdotes de distintos lugares de Asturias y reflexiona sobre el modelo a usar que discuten de Descartes con el propio príncipe, enfrentándose a importantes retos. El primero de ellos al uso de la asturiano en la prosa, prácticamente abandonado desde la Edad Media, fuera de textos coloquiales. El Evangelio está lleno de vocabulario en otras lenguas, de cultismos y otras cuestiones que es necesario adaptar. Y Fernández de Castro busca un modelo de asturiano que sigue la corriente de Caveda y Nava, pero que fae un esfuerzo regulador de apóstrofos, contracciones y escolleta léxica. Las contracciones tienen una coherencia muy importante a lo largo de toda la publicación frente a Caveda y Nava, que los usaba de una manera mucho más intuitiva, digamos. Aquí hay una reflexión mucho mayor.
a más refuga el uso de castellanismos, fai, digamos, una limpia de ese tipo de barbarismos, adapta a extranjerismos y en general fai un uso muy curiado del asturiano que da lugar al texto que, por cierto, que se edita en Londres en 1861. Y aportamos bueno, seguimos avanzando a lo largo del siglo XIX y llegamos a una figura que 8 años más tarde de este Evangelio según San Mateo edita otro libro de gran importancia. Estamos hablando de Joan Xunquera Huergo, que es el caso más claro de trabajo normativizador. Es realmente quien lleva adelante la propuesta más completa. En 1869 redacta la que es la primera gramática asturiana, en un momento temprano en comparancia con otras lenguas peninsulares de asemelladas circunstancias, su suerte histórica a la del asturiano. Esta gramática tiene un claro envís normativizador, no es únicamente una gramática descriptiva, sino que Xunquera Huergo afita en ella todo un modelo estandarizado de escritura con una propuesta ortográfica autónoma frente al castellano, completa en su realización, convirtiéndose al emparque en gramática unas normas ortográficas. Y a esta gramática sumó también la realización de un diccionario al que aportó innovaciones léxicas buscando dar usos nuevos al idioma. Esto ya era muy novedoso también, no era solo recoger lo que tomaban a fala, sino también buscar aportar léxico nuevo al idioma. Estos obras acabaron en manos de Menéndez Pidal a la muerte de Xunquera Huergo y nunca vieron la luz. Quedaron en Madrid en un archivo y hasta 1991 que Xosé García Arias, a través de la Academia de la Lengua Asturiana, edita la obra y lo que sí hay inicios de que la propuesta o parte de ella debió circular entre 10 autores del momento que sí que siguieron algunas de las indicaciones. Pero bueno, fue otra vegada una oportunidad perdida para la estandarización del asturiano, porque ¿qué pudiera pasar si realmente en un momento tan temprano como 1869 pues tuviéramos una propuesta de estandarización tan clara y tan bueno, pues potente en ese sentido de ser consciente de estar haciendo una propuesta normativa en la que inclusive pues, hay espacio para hablar de la normativización de la toponimia, de los nombres, de la antroponimia, absolutamente de todos los elementos del idioma. Va a rematar el siglo XIX, voy para mí, una obra de una mujer, Enriqueta González Rubín, periodista y escritora, que en 1875 consigue llevar a imprenta la novela El viaje del tío Pacho el Sordo a Uvieu, una novela que tiene el mérito de ser la primera de la literatura asturiana, que conocemos a lo menos, aunque la propia autora parezca sosellar a otra previa per entregues en un periódico, El Faro Asturiano, pero no tenemos más inicios por el momento. ¿Por qué es importante esta obra? Bueno, y es importante porque Rubín estrena la prosa de ficción y mándase de un modelo asturiano muy correcto, en el que, aunque escribe un asturiano, digamos, de base central, aparecen también rasgos orientales, que de donde ella era, de la zona oriental de Asturias, de Ribesella, y por lo tanto también es interesante en ese sentido por cómo combina la aparición de rasgos propios de la zona dentro de un modelo de prosa en asturiano muy correcto y que, bueno, como siempre también sucede, pues este modelo desaparece hasta tal punto que en los años 70, pues cuando se publica una novela por primera vez, piénsase que ya era la primera novela porque no se conoce en ese momento la mayor parte de la gente no conoce la existencia de esta novela, estaba desaparecida, aunque pasara por la imprenta, y nada más en 2008 aparece dentro de un libro de historia en una biblioteca privada que están, digamos, revisando, aparece un ejemplar, el único que tenemos, y que ahora, bueno, pues ya permitió reeditar la obra y que tenga pues el peso que tenía que tener. Pero bueno, y pues otra de esas oportunidades perdidas, en este caso, pues de arrancar una tradición de prosa que quedó ahí de alguna manera parada por esa falta de difusión que tuvo la obra en los siglos posteriores o en las décadas posteriores. Bien, entramos ya en el siglo XX, que arranca con iniciativas bien interesantes y novedosas, como la aparición del primer periódico escrito en asturiano, Ixuxú, en el año 1901, dirigido por Pacho el Péritu, de ideología ultracatólica, un semanario que inaugura el periodo conocido como regionalismo asturiano y que también nos aporta de alguna manera un modelo de lengua periodística. El asturiano aparecía en los periódicos, pero en la mayor parte de los casos en cuestiones literarias, y aquí aparece para contar noticias, aparece
de otra manera, ¿no? Y el periódico completo pues tiene como lengua vehicular al asturiano. En este momento, que es el periodo conocido como el del regionalismo asturiano, un momento en el que nacen iniciativas alrededor de la lengua asturiana con mucho puxo, aparecen numerosos autores que escriben en este idioma, popularizas el teatro y la música en asturiano, organícense fiestas alrededor de la poesía en este idioma, descubrimos discursos en defensa del idioma con más hondura, caso de autores como Pin de Pría, Fernán Coronas, que reclamaban el enseño del asturiano en la escuela, o Fabricio, entre otros, y son autores que reflexionen más sobre cómo escribir en asturiano. Y probablemente de esas reflexiones de lo que paso ante paso va dando pie a la aparición de la que va a ser la primera academia asturiana, la primera academia de la lengua asturiana en 1919. Desde una muy potente diversidad ideológica, autores como Calixto Rato y Roces, Pachín de Melás o Pin de Pía ponen en marcha en el 19, en el mismo año en que se funda la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskal Txaindia, la Real Academia Asturiana de las Artes y las Letras. La institución, propuesta ya por Gaspar de Xovellanos del siglo XVIII, como hablábamos en antes, tiene ese pluralismo, escritores vencillados a ideologías extremaes, demostrando también una transversalidad en ese momento en el uso del idioma. La academia, que se funda en Xixón, trató de ocuparse en 4 estalles de los objetivos, que incluyen entre ellos la normativización del asturiano, expresada por uno de los 2 miembros fundadores, el que fadrá de bibliotecario archivero, de una forma tan clara como quizá es ingenua por la dificultad de la xera plantegada y la probitud de los medios con los que contaban, a pesar de que esta academia tenía el título de real, que por cierto no lo puse ahí en una diapositiva, pero sí tenía la presidencia de honor del príncipe de Asturias en aquel momento, que la aceptaba como parte vamos, digamos, del honor, ¿no? De formar parte de esa Real Academia Asturiana de Artes y Lletres. Vamos con esta frase que es muy potente de Pacho el Péritu, de González Prieto, en 1921, que él expresa: el problema lingüístico del bable lo vamos a ventilar nosotros en la Academia Asturiana, fijando sus leyes gramaticales y fonéticas, regularizando sus apóstrofos y afijos, su ortografía y su prosodia, y señalando su origen etnográfico, cultivando preferentemente el bable clásico central, depurado de voces extrañas y subdialectos que lo hacen. Bueno, aquí hice yo un poco una especie de esquema, ¿no? De cómo van detectando el déficit que tiene el idioma en ese momento, cómo proponen crear un estándar y falan de una gramática, una ortografía, incluso de falar de la ortología, de la etimología, y luego cómo señalen además el modelo lingüístico que van a seguir, ¿no? Que en este caso ya es diatópico, basado en el asturiano del Asturias, que es el que más o menos irá siendo el modelo de los anteriores intentos de estandarización. Y bueno, la academia xurde en un momento positivo, pero eso no significa que non heba outras posiciones contrarias, como demuestra la polémica entre el académico Pacho el Péritu y el profesor Benito Builla. Disputen y en los años 20 pues el tema viene a ser polémico, y esta idea de normativizar el idioma pues tienen de ellas personas en contra, ¿no? Que consideren que esto pues va contra la naturalidad de lo que tendría que ser una lengua para hablar en casa, y que no tenía sentido que se llevara a otros lugares. Por contrario, Prieto considera que hay una lengua que puede emplearse a cuya de lo cotidiano, en las artes y las ciencias, el dir siempre que se equipe con aquellas voces que necesite. Debe modernizarse y enriquecerse con palabras que pueden tomarse del castellano, adaptándose a la fonética asturiana. En definitiva, estamos en esta academia que tiene la idea nidia de hacer un proceso de estandarización. Y bueno, según descubrimiento que fixe de forma recién, y en referencia a que no me consta que se conociera, en la academia de 1919 existía un grupo femenino en el que 10 mujeres formaban parte de la entidad. Pareció muy reseñable e interesante. Con todo, la academia va a tener, bueno, ahí vemos a esas mujeres, por ejemplo, voy a citarles como Eva Canel, Consuelo Cienfuegos Jovianos y María Luisa Castellanos, aunque eso sí formaban parte de la academia, no como académicos de número ni correspondientes, sino como parte del grupo femenino de esta academia. Bueno, con todo, la academia va a tener poco percorrido. Es publicar su reglamento, iniciativas particulares de los miembros de esta academia que van a lo largo de los años 20 y 30 ya muy poco, pero la convulsa situación que se vive en esos años, con la dictadura de Primo de Rivera, la revolución socialista en Asturias en 1934, entre otros sucedidos,
pues el intento académico queda en eso, en un intento. Fan el diagnóstico, tienen un poco la idea de cuál va a ser el tratamiento a aplicar, pero no tienen el tiempo ni los medios para echar adelante ese proceso de estandarización y queda así casi la acordanza de si valió su intento. Bien, terminando la guerra civil y tras la victoria del bando de Francisco Franco, establece, como sabéis, una dictadura en la que ya es conocida la postura del régimen para con las lenguas extremas del castellano, no tiene ningún papel fuera del ámbito privado y en algunos casos puede aparecer como elemento folclórico. Una de las herramientas que usa el franquismo para intentar desaniciar las lenguas distintas del castellano pasa precisamente por lo que podemos decir desestandarización, si no lo podemos llamar, ¿no? Especialmente llamativa y la persecución al estándar catalán de Pompeu Fabra y al del vasco. El régimen, cuando permite publicaciones en estas lenguas, faile con ortografías castellanizantes y pues en ese momento los discursos acusen a esos modelos ortográficos autónomos como de elementos separatistas y que son, bueno, malísimos para el futuro de la nación española y no de la nueva España que están construyendo. En Asturias, con un proceso de estandarización que quedara en un intento en los años 20, Fabricio, que fuera miembro de la Academia, y tal y como se da noticia a través de Luciano Castañón, en 1943 seguía haciendo esfuerzos para volver a recuperar la Real Academia de las Artes y las Letras, pero el régimen no iba a permitir aquel intento. Había otros planes. Los planes del régimen franquista pasaban, como en el resto de los territorios, no por restituir el papel que tenían las academias, sino y no por darles prestigio ni futuro a les lingües, sino por crear instituciones de nueva planta y afallar a los principios del franquismo. En Asturias, recuperando esa academia, la Diputación de la entonces provincia de Oviedo, porque hasta el nombre nos robaron en aquel momento, pone en marcha el Instituto de Estudios Asturianos y el subdirector Sabino Álvarez Gendín, que también era rector de la Universidad de Oviedo, justifica esa puesta en marcha del Instituto de Estudios Asturianos como entidad sucesora de otras academias previas, mencionando los intentos de Xovellanos y también la Academia de 1919. Y de alguna manera, en la sección quinta de este Instituto de Estudios Asturianos, que ya era dedicada a la filología, sí que se fala de poner en marcha algunos de los planes abandonados antes de la guerra. Y esto es lo que van a intentar figuras como Constantino Cabal, Antonio García Oliveros o Fabricio, entre otros, que como miembros de la idea pues, lleguen a solicitar presupuestos a casas editoriales para crear un diccionario de asturiano que se proponen crear, pero después la evolución de la idea a lo largo de los siguientes años no va a ir precisamente en el camino normativizador, sino que van a triunfar las tesis dialectizantes del idioma y va a fracasar ya a mediados de los años 50 cualquier intento de poner en marcha iniciativas que tengan, digamos, un cierto tafo de intención estandarizadora. Bien, va a haber que esperar hasta los años 70, con la aparición en 1974 de Concilio Bable, para suponer lo que lleva una auténtica revolución en todos los aspectos de la concepción de la lengua asturiana, un cambio de paradigma social. Y una de las principales exmoliciones de este movimiento social, cultural y político va a ser la idea de normativizar la lengua, que llegaba ferida de 40 años de dictadura centralista y castellanizadora. La organización de cartel antifranquista, del mercado izquierdista, tiene nidio que para dar futuro al asturiano y es preciso estandarizarlo. Y para ello que entre esas reivindicaciones iniciales está la de poner en marcha una academia de la lengua asturiana. O sea, en Asturias llegamos a tener manifestaciones con la idea de crear una academia, pegatines, campañas que intenten concienciar de la importancia de crear una academia. Y mientras tanto, mientras se crea y no, estamos hablando del año 74, pues Concilio Bable lo que va a hacer es convertirse en una suerte de academia provisional. ¿Vale? Miembros de Concilio Bable, col sofito de... Vaya, por Dios, escapóseme esto. Aquí tenemos la siguiente diapositiva. A ver, ahí. Miembros de Concilio Bable con el sofito, por ejemplo, del profesor Emilio Alarcos, pues publiquen en 1976 la gramática Bable, que si bien no lleva una gramática normativa, sí que tiene pretensiones en este sentido, ¿no? Y el arranque de la estandarización moderna del asturiano. Y ya en una línea claramente estandarizadora, aparecen en 1978 las normas ortográficas del Bable, que edita directamente esta institución. Un cartafuello, eso sí, de malapenes 12 páginas, que son prácticamente una guía de adaptación de la ortografía castellana al uso y las necesidades de escritura del asturiano, con una visión en la que las referencias al castellano son continuas
Però, con tot, estamos entre les primeres normes ortogràfiques plantegades i llevades a imprenta dende la propuesta de facer esta estandarización fecha por Xovellanos en el siglo XVIII. Van a ser un poco el comienzo de este largo camino. Tras de ellos años de reclamaciones, manifestaciones, trabajo de CAI, negociación política, en 1980 el Consejo Regional de Asturias, ente preautonómico, crea la Academia de la Lengua Asturiana como entidad encargada del labor normativizador del asturiano. Un fecho histórico, pues por primera vegada una entidad pública y oficial va a configurar la estandarización del asturiano. Los estatutos de la Academia empobinen a la entidad, entre otras xeres, a investigar y formular les lleis gramaticales del bablo lingua asturiana y de les sus variedades lingüístiques, dar orientaciones y normes para el seu cultivo escrito y formal, facer l'inventariado del seu léxico, deixar afitado el criterio de autoridad en las cuestiones relativas a la normativa, la actuación y el uso correcto de la lengua asturiana. Y en 1981 faise efectiva la fundación con nombramiento de los primeros académicos y la publicación de las primeras normas ortográficas, que se llamaron normas ortográficas y entamos de normalización, unes 60 páginas en las que la Academia esboza las primeras líneas de la sobrepuesta de estándar, que también sería basada pues, en el asturiano central, como indicaba la tradición. No hay tiempo para entrar en muchos detalles, pero sí podéis ver aquí un mapa de las variedades internas en las que se describe tradicionalmente el asturiano, según los estudios, ¿no? Básicamente podemos, el mapa más correcto y exacto y el que está en colores azules, pero el otro, bueno, servía un poco para que se viera dentro del contexto. Digamos que la franja violeta y lo que sería el asturiano occidental, la encarnada colorada y el asturiano central, y la naranja de la derecha o del este sería lo que se puede llamar asturiano oriental, que en algunos casos pues también se establece como asturiano centro-oriental, porque las diferencias entre el central y el oriental son mucho más escasas que las que sí hay con el asturiano occidental, ya que, por ejemplo, pues hay una diferencia, mismamente los más llamativos, pues los plurales femeninos, as frente a los es del central, en el occidental las casas frente a las cases, la presencia de diptongos decrecientes, que no aparecen en el central, las cousas, les coses, y la conocida como chevaqueira, que se da también en variedades centrales del sur, como, pues, y que suena algo así como tuna o tobu frente a yuna o yobu. El modelo estándar fue históricamente diatópico con la asturiano central como modelo literario, y al establecer el modelo la Academia sigue esta tradición, ¿no? Si luego vemos que hacia el sur lo que se extiende, pues básicamente y especialmente la variedad occidental, que es la que llega hasta la zona portuguesa de la tierra de Miranda, y que también, bueno, pues comparte pues, con estas zonas del norte de Asturias un registro parecido, ¿no? Y vamos a hablar de los tres conflictos, por decirlo de alguna manera, que existieron en referencia a la construcción del estándar ya en tiempos contemporáneos, a lo largo de los años 80 y 90, y que, bueno, arrancaron por el conflicto precisamente occidental, ¿no? Los primeros conflictos llegan precisamente pues, donde aparece la variedad que tiene quizás más rasgos distintos frente al resto de variedades. La norma de 1981 de la Academia, que ellos entamos normativos, recogía un alto grado de permisividad en el uso de las variantes. Esto ya en continuo en Asturias, inclusive la redacción del Estatuto de Autonomía en su artículo 4, que es donde se establece la protección del asturiano, que no la oficialidad de momento, ahí recogiese precisamente el respeto a las variantes. Y algo que siempre aquí tuvo mucha importancia y que se tuvo muy en consideración, y la propia Academia tuvo esa consideración siempre. Pero es verdad que aquella primera norma no recogía ningún signo gráfico que extremara algunos de los fonemes más característicos de la variedad occidental, y en especial esta conocida como chevaqueira, que equivale al sonido de la L en la mayor parte del resto de las variedades, y que la norma de 1981 dejaba para la oralidad expresada simplemente con la misma grafía. Como respuesta, aparece en 1982 Bable Occidental, una obra que reivindica una mayor atención a esta variedad del asturiano, con un sistema ortográfico alternativo y el uso de la grafía TS, que tenía también mucha tradición en la escritura para la chevaqueira. Las modificaciones posteriores de las normas ortográficas dan mayor visibilidad a la variante occidental, incluyendo el uso de la L subpunteada,
esto ye una Y con 2 puntos en baixo que se convierte en una letra más del abecedario asturiano y que se puede utilizar tanto para los topónimos de esa zona como para cuando se quiere escribir utilizando la variante occidental. De alguna manera, pues esa norma construye una norma dual que permite la escritura en estos dos variantes, tanto la central o centro-oriental como también la variante oriental con alguna característica especial. Bien, existe también un modelo, unos años a finales de los 80, a principios de los 90, tenemos otro de los conflictos que se viven en este acelerado proceso de estandarización del asturiano que pasa de no tener absolutamente nada fecho en el año 74 a tener academia enormes en pocos años y por lo tanto y un proceso bueno, que tiene pues, algunas virtudes y otros defectos propios de los prieses, ¿no? Este conflicto bien dado porque la academia opta en un primer momento por un modelo que algunos autores consideren lleno de excesos, extensivamente académico y con soluciones que xulguen un poco a falladices, ¿no? En muchos casos, pues, buscando soluciones que, como en todos los inicios de los procesos de estandarización de las lingües, pues que intenten dixebrarse de la lingua A, en este caso, en el sistema diglósico que existe en Asturias, del castellán, y entonces buscando soluciones más separtaes y en algunos casos, pues eso, pues xulgándose por parte de algunos autores como excesivos, ¿no? Un libro, El diálogo de la lengua, los ocho linguateros, asolellado en 1990 por Emilio Rodríguez Cueto, autor que forma parte del grupo en conflicto con la academia, espella en forma de humor les críticas por cuestiones como el exceso de apóstrofos, la solución vocalizada que se da para la adaptación de los grupos cultos, conceptu frente a conceptu, o acción frente a acción, o al modelo que consideren enrevesado y rebuscado de asturiano y que también tienen que usar la institución. En 1998, aprovechando la edición de la primera versión de la gramática asturiana, la Academia rectifica parcialmente de algunos de los normes que generen más conflicto o permite dobles usos, como en el caso de la adaptación de los grupos cultos, que permite desde ese momento la opción vocalizadora o el caltenimiento de los grupos consonánticos, ¿no? Norma correcta en este momento en el estándar, decir conceptu o conceptu, decir efeutu o efectu, o acción y aición. Y esto es, digamos que esta solución contenta a ambas partes, relacionando paulatinamente también la academia un registro en los principios, en los inicios hiperasturianizante y también paso ante paso pues va pacificando esta situación y este conflicto que bueno, pues parece absolutamente superado. Más recién el caso del conflicto guionés, por llamar, a finales de los 90, xurde en Guión un movimiento asemellado, aunque de menor escala, al vivió en Asturias a mediados de los 70, de recuperación del guionés, y en un primer momento siguen la norma de la academia sin conflictos, pero ya en los 2000 aparece un grupo de tendencias divergentes y hasta negacionistas de la unidad del asturiano y guionés, una cosa que conocéis muy bien en el caso del catalán y el valenciano, y que ocurre aquí pues, bueno, en mucha menor medida, pero básicamente por la menor escala en general del territorio y del número de personas y demás. La corriente divergente, digamos, o negacionista, llegó minoritaria y marginal frente al movimiento amplio que trabaja en soluciones de estandarización convergentes entre la norma asturiana y la variación guionesa de la misma. En la Academia de la Lengua, además, hay miembros y escritores estudiosos del idioma que son guioneses y que escriben la variedad guionesa del idioma. La asociación más representativa en este momento en Guión, Jeff Aceira, edita materiales que van en este camino de la adaptación de la norma general del asturionés, la de la academia, a las características específicas de las variantes guioneses, como este diccionario guionés que vemos aquí en la imagen, y que son, bueno, por otro lado, pues las variantes que se dan en guión no son más que la continuidad de las que surgen en el norte y que, bueno, pues eso, no podríamos hablar prácticamente de una variedad guionesa, sino porque como se establecen son en vertical, digamos, esas variantes y por lo tanto la central pues entra en guión en menor medida, la occidental entra también y la oriental en menor medida, pero también, ¿no? Entonces, por lo tanto, están presentes todas esas variedades. Y bueno, por dar un espingarate sobre la cuestión del mirandés, ya adelantaba, alentamos esta conferencia que parte del dominio lingüístico asturionés transcurre dentro de las llendes del Estado portugués, la tierra de Miranda y otros territorios cercanos. Una variedad que ya conocida como lengua mirandesa y claro, donde el efecto frontera y el importante aislamiento de unas variedades frente a otras
sumado a la influencia a un jau de la frontera del castellán y a otro del portugués, fa que güey teamos sentir dos variantes muy diferenciadas, especialmente en el aspecto fonético. Lo que lleva a algunos lingüistas a hablar del diasistema astur-ionés, ¿no? Un diasistema lingüístico en el que existirían dos lingües que en un momento dado fueron una, pero que en este momento tan separadas. Con todo, las relaciones entre los ámbitos culturales de un lado y de otro de la frontera son cada vez más intensos, lo que finca la estandarización del asturiano en esta zona, o del astur-ionés. En 1995 se publicó en Miranda la propuesta de Convención Ortográfica de la Lengua Mirandesa, que se vio confirmada por la Convención Definitiva en 1999. La convención es publicada en portugués, lo que ya nos fala de la concepción subsidiaria de este estándar, y es seguidista de la norma portuguesa, aunque también hay que decir que de la misma forma que la asturiana lo lleve de alguna manera de la castellana. Con todo, en la construcción de la norma mirandesa colaboren con indicaciones de ellos los dos primeros presidentes de la Academia de la Lengua Asturiana, y por lo tanto hay un cierto diálogo entre esas normas, o al menos entre las instituciones que les conformen. Dentro del pequeño mundo cultural mirandés, hay unos 15.000 falantes, pues existe algún escritor que defiende seguir una norma convergente con la asturionesa, pero güey tiene una postura minoritaria. Existió también un pequeño conflicto normativo en Miranda, pues la norma incluía la palatización de la L inicial, que no se da en una de las variedades, la de Sendín, que es la que tiene además los escritores más influyentes, o tenía, y esto corrigióse en la primera enda de la convención con una igua de la norma, y güey el conflicto parece también pacificado. Por lo tanto, tenemos ahí todas las cuestiones solucionadas para ser en este momento, al menos en cuanto a los conflictos que existieron. Una norma común para la estandarización del asturionés en territorio español y asturionés en territorio portugués, una norma conjunta en algún momento. Bueno, güey parece muy yoñe de llevarse adelante, pero algunos pues nos prestaría soñar con esa posibilidad. Ignacio. Sí. Disculpa que te moleste. ¿Se podemos ir rematando? Sí, estoy acabando. Bueno, tornando a Asturias, vamos a repasar para ir rematando. Mira, ya lo decía aquí en la presentación, no ya que lo metí ahora. El trabajo normativo de la Academia de la Lengua Asturiana. Como ya vimos, la Academia arrancó el su labor estandarizador con la edición de las normas ortográficas, de la que tiene la última versión en 2012, séptima edición revisada. En el 98 sumaba la gramática, que tiene una tercera edición de 2001. Y además la importancia de estos elementos hay que tener en cuenta que después de 200 años esperando por ellos, pues vivióse con mucha intensidad. Los actos de presentación, pues por ejemplo el de la gramática fue en Cuadonga un 25 de mayo, que es el día en el que nos levantamos contra los franceses y por lo tanto un día especial en Asturias. Después se publicó en el año 2000 un libro sobre la estandarización de los nombres de concellos, parroquias, pueblos y lugares del Principado de Asturias, sobre la toponimia. Y en el año 2005 viene siguiéndose esa lista con algunas modificaciones para oficializar la toponimia asturiana de acordes con esas normas ortográficas también. En el año 2000, en un acto simbólico, todavía más importancia, pues celebrase en la Junta General el Parlamento asturiano, coincide además con el 20 aniversario de la Academia, presentase el Diccionario Normativo de la Lengua Asturiana, una hervía falladiza para el logro de la escritura de un idioma que quiera yugarse en ese territorio histórico y responder per defecto a la compleja realidad y a las necesidades expresivas de los falantes y usuarios, decía la Academia. El acto entendióse no solo como un trabajo de 20 años, sino como un labor colectivo que ponía fin a un proyecto de más de 200 años de las propuestas de Xovellanos. Está disponible desde el año 2008 en la versión digital en la web de la Academia, donde también pueden descargarse las normas y la gramática, academiadelalingua.com, por si os interesa tener esas normas. Tres, dado por rematado el labor de estandarización con los textos básicos, la IA entamó el labor complementario con la edición de 10 colecciones. Una de fue los cartafollos normativos, colección de trabajos lexicográficos sobre propuestas de léxico normativo para estalles y ámbitos de la sociedad, que echa a andar en 2005 y tiene 7 volúmenes, entre los que topamos dedicados a la administración, a la traducción de la Constitución española, Estatuto de Autonomía, terminología de Internet o propuesta de nombres de persona. Y después arranca también en 2009 el Centro de Terminología Termast, propuestas de terminología asturiana. Na que expertos en distintas cuestiones faen esas aportaciones, la Academia digamos que fae una revisión de esas aportaciones y cuélguense en la red pues vocabularios de cuestiones de muchísimos tipos, ¿no? Hay cerca ya de 25 propuestas expublicadas o en proyecto de expublicar, de la medicina, el turismo, el cine, meteorología, matemática, sociolingüística,
Eso también está en la página web de la Academia de la Lengua Asturiana. No formen parte del corpus normativo, pero son un encontro de trabajo de estandarización y que permiten ir avanzando y incluyendo nuevas versiones, nuevas incorporaciones a la lengua asturiana. No forma parte del corpus normativo, pero tiene una importancia en ese trabajo de estandarización el Diccionario Etimológico de la Lengua Asturiana, el profesor García Arias, que este año o el próximo creo que rematará la su edición con 7 volúmenes en los que se recuelle pues, ese proyecto también de xovellanos de hacer un diccionario etimológico que es el trabajo de toda una vida de Xosíos García Arias. En estos momentos, con el corpus normativo acabado, la Academia trabaja en otras xeres normatives. Una de las anunciadas es la creación de una guía de ortología por parte de la profesora Carmen Muñiz Chacón, así como la actualización del diccionario normativo, que no se llevó adelante antes por la falta de fondos de la institución, que siempre vive un poco en la probitud por circunstancias políticas. Bien, y rematando de verdad ahora sí, vamos a dar algunos de los puntos y conclusiones que surgieron de todo este repaso. Pero un yao de los datos que nos apurre la historiografía aprovecha la existencia de una tradición normativa, feble, eso sí, pero existente, que se remonta a los momentos de la formación del romance y que de distintas maneras fue espellándose a lo largo de los siglos con propuestas extremas acordes con la situación en cada momento, ¿no? Este modelo, esta tradición, garra como modelo principal la asturiana central, donde va siglos está el centro político y de prestigio, donde además anguaño tan concentrada la población y los falantes en alrededor de un 80% de la población de Asturias en esta zona. Observamos que los conflictos vividos sobremanera en los años 80 y 90 aparecen anguaños superados o amatagados por un acuerdo, un cierto consenso y encuentro entre postures, de tal manera que güey, usuarios y usuarias, escritores, periodistas, administraciones, lexicógrafos, normalizadores, mándense del estándar en sin más problemas que las dificultades propias de usar una lengua que tuvo un percorrido curtio por los caminos de los usos formales. El conflicto sobre el estatus legal del asturiano, que lleva más de 45 años en Asturias, tiene en el modelo normativo uno de los elementos más criticados por las personas y colectivos contrarios a la normalización del idioma. Uno de los argumentos usados más habitualmente entre aquellos que nunca usen ningún asturiano, y que la lengua estándar es un invento, a la que suelen llamar asturiano batúa o hable de laboratorio, en un intento por desprestigiar el idioma y a las personas que trabajen en su estandarización y normalización y vincularlo pues, a otros territorios que consideren que perjudiquen al asturiano, ¿no? Lo que finca el trabajo normativo, podemos afirmar que la Academia de la Lengua Asturiana tiene per acabado este labor con los principales documentos normativos y las herramientas para el desendolque de nuevas publicaciones puestas en marcha, aunque la falta de financiación hace complicado el desendolco de más materiales o la revisión y reedición de los ya solellados. Aparece una cierta voluntad integradora en el dominio lingüístico asturionés, con especial convergencias entre Asturias y Lleón, en menor medida con Miranda, como hablábamos en antes. El léxico anóvase de forma continuada y a través de Termast, el Centro de Terminología, que recuelle realidades nuevas de forma habitual, magar que la falta de presupuesto fai depender estas iniciativas de la voluntad de investigadores que trabajen por militancia, ya que el proyecto no cuenta con más financiación. Como lengua non oficial, la implantación del estándar non foi todo lo intensa que sería deseable. La presencia en la escuela, en los medios, en la administración, y curtia y, por lo tanto, hay una norma sin popularizar de forma completa. Podemos afirmar que el asturiano tiene el proceso de normativización completo, pero no el de normalización. Hay que tener en cuenta más que en el franquismo combatióse el uso del asturiano calificándolo de hablar mal y que estas ideas escalaron en muchas generaciones que tienen una relación complicada con la su propia lengua familiar, con episodios pues, de autoodio y de otros elementos que conocéis bien. La Academia tiene planes que permiten hablar de un futuro con todo el corpus normativo, incluido el fonético, el menos trabajado hasta ahora, y además la digitalización permite tener acceso en abierto a todas las herramientas. El modelo normativo actual, herede de la tradición, pensóse en los primeros años 80, donde una gran parte de la población ya era falante de asturiano, con en vista de hacer un modelo sencillo para el aprendizaje, asemellado a una ortografía del castellano. Con circunstancias extremas en este momento, podría ser interesante una revisión fonda del modelo, una vegada pasada probablemente por el proceso de oficialización del idioma, que en esos momentos me parece arrancar de forma definitiva, siempre que existiera pues, un consenso en ese sentido de hacer un nuevo modelo normativo. Los retos para el futuro del idioma son muchos, que os voy a contar a los muchos falantes de lingües minoritarias que hay en la sala, caminar hacia una norma que puedan plegarse en todo el dominio lingüístico asturionés o hacia formas confluyentes, conseguir un estándar útil para los neofalantes y que al mismo tiempo no genere extrañeza en los falantes patrimoniales, pero sobremanera
el futuro de la asturiana tiene más que ver con otras cuestiones que con problemas para su estandarización, la verdad. Está llena de larga historia de momentos de mala suerte y de pasinos a dulces que nos lleven hasta hoy, como casi que todos los lingües sometidos a procesos de minorización. La asturiano tuvo una riestra de situaciones que lo llevaron a tener en algunos momentos pues, circunstancias negativas, pero también ya la historia de un logro colectivo, el de la estandarización de una lengua, de la lengua asturiana, como en una carrera de relevos que fue lográndose paso ante paso gracias al trabajo de personas muy distintas en momentos históricos muy extremados y con perspectivas variadas, para conseguir a la fin contar con este corpus de herramientas de estandarización aceptado por los usuarios y que sigue renovándose de forma continua. Bueno, muchísimas gracias por la vuestra atención, quedo a disposición aquí y ahora, o en el correo, en las redes, donde queráis, y gracias otra vez a los organizadores, la verdad que ya a los ponentes de esta mañana, que fue una maravilla sentirles, te aprendí muchísimo. Muchas gracias, Ignacio. Costó mucho, de verdad. Gracias. Repito, un placer de verdad escuchar estas tres ponencias, como estáis diciendo, qué maravilla y lo que nos queda por la tarde. Ya nos perdonaréis, insisto otra vez en que vamos con retraso, por la tarde intentaremos ser más puntuales. Voy a hacer una pregunta al doctor Galán, que han mencionado sobre si el grupo leonés Maragato estaría también relacionado. ¿Perdón? Si el grupo... supongo que se refiere al continuum dialectal de la variedad del leonés maragato, también estaría conectado. Sí, claro, al final todas las variantes de guión están conectadas en la mayor parte de los casos con la asturiano occidental, que es la variante que, digamos, desciende hacia el sur y de la que forman parte las distintas fales de la zona guionesa, donde mejor se conserva el asturiano, que es el norte y el oeste de Guión, donde mejor se conserva dentro del territorio guionés, quiero decir. Y que según va bajando hacia Zamora, Salamanca, pues va perdiendo intensidad en la conservación. Justamente la idea que estábamos explicando en clase, ¿no? El continuum lingüístico que tenemos asociados mentalmente como que una frontera geopolítica o quizás incluso geográfica significa que una lengua se acaba y no es así, ¿no? Estamos hablando de esos conceptos que hemos estado comentando. Gracias por ponerlo en la pantalla una vez para recordarlo más para los alumnos de lingüística y de sociolingüística cuando dijimos lo de es una lengua y nos explotaba la cabeza ya desde el minuto 1. La diferencia un poco entre Asturias y Lleón, ya que en Asturias hay una mayor conciencia de su unidad lingüística, aunque hay sus dificultades también con algunas zonas, pero en Lleón sí que se fala más de diferentes fales locales, ¿no? Entonces el pachuezo, el senabrés, nombres locales que hacen referencia a lo que se fala en el lugar y con una menor conciencia de formar parte de un continuo, ¿no? O sea, la más, aunque de forma moderna, pues ya se empieza a expandir más la idea. Muchas gracias. Como hemos dicho, tenemos también el correo, ya hemos puesto también tu Twitter y demás. Muchísimas gracias a todos los ponentes de la mañana. Vamos a terminar para volver a las 2. Ya nos perdonaréis porque vamos a comer todos rápido y deprisa, pero como comeremos algo rápido y 2:30 aquí de vuelta.